Bien, continuando con nuestra clase de conciliación y arbitraje, vamos a empezar a ver algunas instituciones de la ley del arbitraje, en específico que es importante ponerle un poco atención para que podamos entender ese proceso arbitral o ese juicio de conocimiento arbitral. Entonces, para ello nos corresponde el tema número 4, semana número 4, relacionado con la cláusula compromisoria, muy importante dentro del juicio arbitral. El objetivo de la presente clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca cuáles son las modalidades por las cuales se puede adquirir ese compromiso para realizar un juicio arbitral, cuando las partes quedan comprometidas a que para resolver sus distintas controversias que se puedan dar producto de un contrato o por acuerdo que ellos, de voluntades que ellos manifiesten, puedan someterlo a un juicio arbitral. Para eso siempre va a ser necesario, para que se respete este juicio arbitral, la existencia de una cláusula compromisoria. Pero hablemos un poco en relación a los antecedentes del compromiso arbitral. El arbitraje dice que nace a partir de la voluntad de las partes. Esto es muy importante. La autonomía de la voluntad dentro del juicio arbitral es importantísimo, porque aquí es un acuerdo que voluntariamente las partes llegan a la conclusión de que producto de un contrato o un conflicto de interés que puedan tener, pueda ser sometido no precisamente a un juicio ordinario como normalmente lo conocemos, sino a un juicio no convencional como es el juicio de conocimiento arbitral. Pero para que ese juicio arbitral pueda llevarse a cabo, deben estar de acuerdo ambas partes. Por eso la autonomía de la voluntad es importantísima dentro del juicio arbitral, y por eso decimos que el arbitraje nace a partir de la voluntad de las partes que deciden excluir la jurisdicción estatal, remitiendo determinadas cuestiones litigiosas a la decisión de particulares. Escuchen, decisión de particulares, ya no de jueces. El acuerdo de voluntades, que de forma genérica denominaremos acuerdo arbitral o pacto de arbitraje, puede representarse en un solo acto o bien dividirse en dos actos sucesivos. En esta última hipótesis tendremos una cláusula compromisoria, o posteriormente podríamos tener un compromiso arbitral para someter nuestro conflicto de interés a un juicio arbitral. En ese sentido, entonces, ¿qué entendemos por cláusula compromisoria? La cláusula arbitral o cláusula compromisoria constituye sin duda un instrumento de gran valor en los negocios que son de carácter comercial o que son de giro comercial. La cláusula arbitral es la estipulación contenida generalmente en un contrato, mediante el cual las partes convienen en resolver sus controversias o diferencias que puedan surgir durante la ejecución del acuerdo por la vía del arbitraje. En el derecho de comercio, la gran mayoría de arbitrajes vienen originados precisamente a través de ¿qué? De la cláusula compromisoria insertada dentro de un contrato principal, generalmente sometido a los condicionamientos de los contratos en masa, diríamos. En ese sentido, esta cláusula arbitral o cláusula compromisoria va a quedar dentro de los contratos como una cláusula más, pero que va a ser bien específica en el sentido, porque va a indicar que cualquier conflicto de interés o cualquier controversia producto de ese contrato no se resolverá en los órganos jurisdiccionales convencionales que conocemos, sino que en la cláusula dirá específicamente que todo esto se va a resolver por la vía del arbitraje. Una vez las partes lo acuerden y quede plasmado en el contrato, definitivamente cualquier controversia que se dé producto de ese contrato va a ser sometido a una vía arbitral. Nadie va a poder, ninguno de los dos sujetos o de las dos partes va a poder acudir a un juez e iniciar una demanda como normalmente conocemos, porque si lo hace, perfectamente podemos hacer uso de la excepción de incompetencia para indicarle al juez que no puede conocer de ese conflicto de interés, toda vez que ese conflicto es producto de un contrato, y en el contrato quedó una cláusula compromisoria en la cual se manifiesta que cualquier conflicto de interés se resolverá por la vía del arbitraje. Entonces se considera que el término convenio arbitral en sentido amplio comprende tanto el compromiso arbitral como la cláusula compromisoria. ¿Cuáles son los requisitos de la cláusula compromisoria? Básicamente hablamos de los requisitos como es la capacidad, que para pactar la cláusula arbitral basta que los contratantes posean la capacidad general que se exige para contratar. O sea, nosotros ya sabemos quiénes pueden contratar, aquellos que gozan ¿de qué?
esa capacidad de ejercicio que pueden contratar por sí mismos, ¿verdad? Que son sujetos del derecho, tanto de derechos y obligaciones, tener esa capacidad que ha adquirido la mayoría de edad a los 18 años para poder ser sujeto de poder contratar. A eso se refiere entonces la capacidad. El objeto de la cláusula compromisoria es un conflicto, el cual ha de ser susceptible de ser solucionado mediante el arbitraje. ¿Cuál es el objeto entonces? Que se dé o que nazca la vida ese conflicto de interés entre los dos sujetos que se comprometieron en un contrato y que buscaron que cualquier conflicto de interés se iba a resolver por la vía arbitral. Ese objeto debe ser lícito, debe ser posible, debe ser determinado y cuál va a ser la forma del mismo. En relación al contenido de la cláusula compromisoria, podemos decir entonces que la cláusula compromisoria debe ser redactada en forma clara para evitar dilaciones en el caso de que surgieren los eventuales conflictos de interés que ya hemos estado hablando. Su amplitud, su flexibilidad permite que se estipule en términos sencillos. Podría ser como quedar esa cláusula compromisoria dentro de un contrato, podríamos decir cualquier controversia o diferencia que surja de o se relacione con la interpretación o el cumplimiento del presente contrato será sometido a arbitraje o se resolverá por la vía arbitral. Por eso se dice que la cláusula compromisoria debe ser redactada de forma clara. Lo normal es encontrar la cláusula arbitral contenida en los contratos como una cuestión, diríamos, más de mero estilo, ¿verdad? De ahí que no es común la designación de los tribunales ni la indicación del término de duración del arbitraje de una vez, sino simplemente que se resolverá por la vía arbitral. Y puede quedar tal y como lo indiqué anteriormente, así de una forma sencilla, o cuando hablo de estilo se puede hacer un párrafo bastante claro de cómo quedaría esa cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria también puede estipularse en escrito separado, siempre que el mismo se extienda antes que surjan las diferencias. Puede ser que en el contrato pues no se estipuló absolutamente nada, entonces podríamos pensar que esa controversia se va a resolver por un juicio normal ante los órganos jurisdiccionales normales, convencionales que conocemos. Pero también las partes, aunque no haya quedado en el contrato, pueden someterlo y crearlo en un documento separado que va a ser parte de ese contrato principal, en el cual pueden estipular solo una cláusula compromisoria en la cual se comprometen a que cualquier controversia que se dé en el juicio producto de ese contrato se va a resolver por la vía arbitral. ¿Cuáles son los efectos de la cláusula compromisoria? ¿A qué efectos nos referimos de la cláusula compromisoria? Si las partes mediante la cláusula arbitral se obligan a instituir el arbitraje, de surgir divergencias sobre el contrato en la cual está establecida esa cláusula compromisoria, surgidas las mismas, entonces tendrán que determinar las controversias para tener que designar los árbitros o nombrar un tercero para que los designe, fijar el término de duración del arbitramiento, entre otros, ¿verdad? Esos son los efectos que produce una cláusula compromisoria. ¿Cuál es el contenido de la cláusula compromisoria? El contenido de la cláusula compromisoria, hablamos que la esencia de la cláusula compromisoria es que ésta se formalice antes de que surjan las diferencias contractuales a las cuales se refiere. Además del requisito general que implica que la expresión de voluntades de las partes de someterse a la justicia arbitral debe constar en un documento. Si el acuerdo de voluntades consta en un documento separado del contrato al cual se refiere la cláusula compromisoria, entonces se debe tener bien claro esa situación. Si ese documento si esa cláusula compromisoria queda fuera del contrato y se hace un documento aparte, entonces por lo menos debe hablarse que ese documento forme parte integrante del contrato al cual se refiere la cláusula compromisoria y que ese documento esté suscrito por las mismas personas que suscribieron ese contrato principal. ¿Cuáles son las características de la cláusula compromisoria? Dentro de las características de la cláusula compromisoria podemos hablar que tiene relación directa o inmediata con un contrato. Una segunda característica es que se debe pactar antes de que se origine cualquier conflicto o controversia entre las partes.
Y una tercera característica de esa cláusula compromisoria, si nada se expresa, esta se extiende a cualquier conflicto o diferencia que directa o indirectamente tenga relación con el contrato al cual se refiere. Todo esto debe quedar en esa cláusula compromisoria. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la cláusula compromisoria? La cláusula compromisoria definitivamente se dice que es un verdadero contrato, como lo acepta el derecho comparado. La cláusula compromisoria participa de la naturaleza jurídica del pacto arbitral. Es un verdadero contrato que se rige como la ley de las partes y para los propios árbitros inclusive. Entonces, la cláusula compromisoria no es más que ese acuerdo de voluntades que se va a quedar plasmado dentro del contrato o un documento separado previo a que estos se puedan producir, porque lo que se está indicando es que este se va a resolver por la vía arbitral en un conflicto futuro. Concluyo con unas cuestiones. Cuando por medio de la cláusula compromisoria se obligan a instituir el arbitraje de surgir divergencias sobre el contrato en el cual está establecida, nos referimos o es una característica de la cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria debe ser redactada en forma clara para evitar dilaciones en el caso de que surgiesen los eventuales conflictos. Esto se refiere a: pueden ser igualmente objeto de contratos todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. Nos referimos a: además del requisito general que implica que la expresión de voluntades de las partes de someterse a la justicia arbitral, el mismo debe constar en... Muchas gracias.